Antes de dar la palabra al doctor Lobato, el contexto. Pierre, ¿me tienes inhabilitado para compartir? Adelante, doctor, disculpe. Gracias. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Lo primero que quiero compartir con ustedes es el concepto que estamos entendiendo por sequía. Existen muchas definiciones de sequías, muchas. Pero la que más se acerca a lo que nosotros estamos definiendo como sequía es un periodo sostenido de baja precipitación, tal que el agua disponible en embalses, escurrimientos, acuíferos, fuentes externas, no cumplen con las necesidades de los usuarios de la cuenca. Hay diferentes tipos de sequía de acuerdo con esta definición. La sequía meteorológica es cuando existe esta baja en la precipitación más allá de lo normal. La sequía agrícola, que es cuando ya estamos viendo efectos en los cultivos agrícolas. Sequía hidrológica es cuando ya se intensifica más todavía la sequía y ya estamos viendo disminución en los caudales de las corrientes, de los cauces, de los cuerpos de agua, naturales o artificiales. Y la sequía socioeconómica es cuando ya, por ejemplo, las fuentes de abastecimiento de las poblaciones de las ciudades para consumo humano se están viendo afectadas y tienen que tomar medidas urgentes para poder corregir esta anomalía. Nosotros estamos tomando la información, en el caso de Venezuela y en el caso de Ecuador, estamos tomando la información satelital de precipitación, temperatura, humedad del suelo y salud de la vegetación, que son los índices que están ahí. Esos datos estandarizados para poder ser comparables y ser utilizados, nosotros lo estamos utilizando para caracterizar la sequía meteorológica, la agrícola y la hidrológica. No estamos hoy día, en este momento, tomando indicadores para sequía socioeconómica. Estos son los índices que nosotros estamos utilizando. Esta es la fuente de información que nosotros estamos utilizando. Y nosotros, este es Venezuela, este es el mapa de Venezuela. Los puntitos verdes del lado derecho y los puntitos rojos del lado izquierdo corresponden a las estaciones de tierra. Es decir, donde hoy día tiene Venezuela medición. Y los otros puntitos que están ahí son puntitos que nosotros hemos definido para en el territorio que tiene Venezuela no existe una estación de tierra y nosotros podamos utilizar esa información. Entonces, de esta forma nosotros buscamos cubrir todo el territorio venezolano para extraer la información del satélite en esos puntos en particular. Lo que estamos haciendo, estamos construyendo un mapa de este tipo, en el cual para este mes en particular, el mes de abril del presente año, podemos observar que en Venezuela, de acuerdo con la información que nosotros estamos trabajando, no hay sequía. La escala gráfica aquí lo señala. Mientras más rojo e intenso es el indicador, es la gravedad de la sequía, es la intensidad de la sequía. Entonces vemos que aquí hay unos manchones amarillos que quiere decir anormalmente seco, ¿no? Tomando en consideración la temperatura, la precipitación, la evapotranspiración, la humedad del suelo, y la salud de la vegetación, que son los mapas que están aquí alrededor del mapa central. Entonces, lo que nosotros queremos con ustedes propiamente es que nos ayuden
a corroborar que lo que nosotros estamos viendo en el satélite, con información satelital actualizada, es realmente lo que está ocurriendo en tierra. Entonces, el propósito y la colaboración que agradecemos enormemente con ustedes, tanto para Ecuador como para Venezuela, con ustedes los observadores, es que identifiquen ciertas características que nos indican la condición de la sequía en el punto de observación de ustedes. Nosotros vamos a ubicar geográficamente esa información y vamos a hacer un comparativo para el resultado de nuestro mapa de el monitor de sequías de Ecuador y de Venezuela. Entonces, no sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, sino para dar paso a la explicación detallada de lo que ustedes estarían haciendo en el terreno. Es decir, su contribución es indispensable y fundamental para que nosotros podamos refinar, mejorar el monitor del país. No sé si hasta aquí hubiera preguntas. A ver, aquí no veo ninguna mano levantada o alguien que quisiera hacer uso de la voz con alguna pregunta en particular. Este ejercicio que nosotros estamos haciendo para Venezuela y Ecuador, también lo estamos haciendo para Chile, Colombia, Perú y Bolivia. Es decir, así como ustedes van a estar compartiendo la información de tierra, también hay compañeros de otros países que van a estar haciendo lo mismo con sus respectivos monitores de sequía. Es un esfuerzo grande, pero es un esfuerzo valioso y es un esfuerzo que apreciamos mucho. Si no hubiera preguntas, le daría el uso de la voz al doctor Lobato, que nos explicaría cómo van ustedes a hacer, cómo van a hacer ustedes para mandarnos la información y qué tipo de información es la que nos van a mandar. Adelante, René, por favor. Muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos ustedes y felicitándolos por su voluntad a apoyar a un proceso muy importante. Algo similar a lo que se está haciendo existe en otros países. Hay una red de voluntarios, por ejemplo, en Norteamérica, donde alcanza más o menos 15,000 voluntarios, perdón, 15,000 voluntarios que todos los días recogen información que ayuda tanto a la observación del clima como en este caso al monitor de sequías. Entonces, voy a presentar un poquito de los antecedentes y probablemente sea un poco repetitivo al inicio de lo que mencionó el doctor Mario López. En general, y esto a solicitud del maestro Pierre, es en el sentido de que cómo está la sequía, ya la definió el maestro Mario López, pero en general quisiera recalcar que la sequía no es que deje de llover, es parte del problema. Es un proceso complejo que en muchas ocasiones tiene un lento desenvolvimiento. O sea, la sequía no aparece de un día para otro. Es un fenómeno climático. Y lo peor de todo son sus impactos. Hay impactos de escaloneados, digamos, de una escala temporal, que pueden ser los impactos en la agricultura, los impactos en el sector del agua, pero también la sequía tiene impactos
en la sociedad, en el sector salud, por ejemplo, y otros factores que son muy importantes. Entonces, la sequía es bien compleja. Y según un reporte de la Organización Meteorológica Mundial, la sequía tiene un impacto mucho mayor que incluso las inundaciones o los fenómenos hidrometeorológicos de corto plazo. El costo de una sequía es altísimo. Y altísimo en el sentido de que también para recuperarse de los impactos de una sequía es de años, meses, muchos meses. Entonces, es muy importante el concepto de la sequía misma. Y ya lo mencionó también el doctor, que pues hay, digamos, 4 etapas fundamentales: la sequía meteorológica, la agrícola, la hidrológica y finalmente la socioeconómica. Y en la parte socioeconómica, déjenme comentarles que hay reportes prácticamente todo el mundo de lo que ha ocurrido en este proceso. En las sequías ya de largo plazo han ocurrido las migraciones, han ocurrido incluso la desaparición de algunas civilizaciones, como la maya, por ejemplo, y otras más, que en esa época el factor de resiliencia era tan bajo que debido a un proceso de larga sequía, como llegan a ocurrir, por ejemplo, Chile tiene ahora una sequía de más de 10 años y que tiene ya un impacto definitivo en la parte social, económica, en el día a día de la sociedad. Entonces, la sequía es bien compleja. Y también, también esto lo mencionó el maestro, el doctor Mario López, hay muchas definiciones de sequía, pero la nuestra es simple y sencillamente, una sequía se define como un periodo sostenido de baja precipitación, tal que el agua disponible de embalses, escurrimientos, acuíferos y fuentes externas no cumplen con las necesidades de los usuarios de la cuenca. Aquí cabe la pregunta: ¿y si no hay usuarios de cuenca? ¿Y si deja de llover, hay sequía? Quizá sea motivo para que lo discutamos todos al final de la presentación. Entonces, la sequía meteorológica tiene un déficit pluviométrico. La sequía meteorológica tiene un incremento en la evapotranspiración. Si deja de llover, es muy probable que también aumente la temperatura, se reduzca la humedad disponible en el suelo, aumente la radiación o la insolación y, por supuesto, disminuya la cobertura nubosa. Si continúa sin llover, por así decirlo, entonces enfrentamos ya una sequía hidrológica que habla de que se disminuyen los caudales en los ríos, los niveles en los lagos también se reduce e incluso también ponemos en peligro el agua subterránea porque empezamos a extraer más en muchas ocasiones de lo que su equilibrio permite. Si aún así sigue la parte de la déficit de lluvia, entramos en un proceso de sequía agrícola en donde ya tenemos un déficit en la vegetación sufre, tiene un estrés, se reduce su biomasa y de continuar hay una pérdida, puede ser marginal o puede ser total de cosechas. Y si aún así la sequía continúa, entonces tenemos ya un impacto social, un impacto económico y un impacto medioambiental. Ya habíamos mencionado que las sequías ocurren en nuestros países y en prácticamente todo el mundo. Nadie se escapa de un proceso de este tipo, ¿verdad? Quizá estas fotografías son muy extremas, pero esto llega a ocurrir cuando tenemos ese proceso de la sequía meteorológica, la sequía hidrológica y bueno, pues tenemos la sequía socioeconómica cuando tenemos un impacto de este tipo en donde ya afecta el bienestar de la sociedad. La sequía hidrológica, por ejemplo, es esto.
¿qué podemos hacer y cómo podemos nosotros conllevar la sobrevivencia, el bienestar de las comunidades cuando tenemos un proceso de pocas precipitaciones, de poca disponibilidad y un manejo no adecuado del recurso, donde entonces se vuelve más complicado este proceso de la sequía? Entonces, hay pérdidas agrícolas, ¿verdad? Cuando enfrentamos el problema de la sequía, tenemos pérdidas agrícolas, las cosechas, la calidad de las cosechas, las enfermedades de las plantas, el daño a la fauna silvestre. Se incrementan los costos, porque entonces tenemos aquellos que son beneficiados con los terrenos de riego, pues se incrementan los costos porque tienen que gastar bombeo, y que en estas épocas no es barato, ¿verdad? Bombear el consumo eléctrico. Y cuando hablamos de los ganaderos, pues también se reduce la producción de leche por la reducción de la calidad del alimento, se limitan las tierras públicas de pastoreo, hay un costo elevado del agua, hay un costo elevado o no hay disponibilidad de comida para el ganado. Y aquí es cuando empiezan a entrar los programas de los gobiernos para tratar de reducir los impactos en el tema de la sequía. Y pues ya lo dijimos, la sequía socioeconómica es cuando aumentan los conflictos, es cuando le damos realmente el valor del agua, es cuando le damos el valor del agua, porque ya vemos conflictos políticos, ya presenciamos los conflictos de la gestión y quién es el prioritario del uso del agua: el sector agrícola, el sector urbano, habitacional, el sector industrial. ¿Quién es el que tiene la prioridad en el uso del agua cuando no hay la suficiente? Y otros conflictos sociales. Han habido problemas, conflictos sociales por el agua, y los hemos estado viviendo en nuestro continente y en otras partes del mundo también. Y por supuesto disminuye la calidad de la vida. Se incrementa la pobreza. La población migra, y eso es un hecho, lo vivimos en Centroamérica, por ejemplo. Hay un famoso corredor seco centroamericano que cruza prácticamente toda la región, y donde se han observado la mayor cantidad de migración de la población hacia otros lugares buscando una mejor forma de vida. Y bueno, pues se disminuye las actividades recreativas. Obviamente es lo que menos piensa uno cuando está uno tratando de sobrevivir. Entonces, hay otras cosas que debemos de tener en claro. Por ejemplo, la sequía no es lo mismo que la escasez hídrica. O sea, la sequía es, como mencionábamos, un fenómeno más complejo. Y la escasez hídrica probablemente sea uno de los factores que componen la sequía. La aridez tampoco es un proceso equivalente. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. La aridez tampoco es un proceso equivalente a la sequía. La aridez es un proceso climático. Donde hay aridez, probablemente los fenómenos de sequía sean más recurrentes, pero no es necesario mencionar que porque un régimen, una región es árida, es porque siempre hay sequía. No, no es así. Y tampoco es lo mismo sequía con erosión o degradación de tierras. A la erosión o la degradación de tierras, nosotros los seres humanos somos los que hemos hecho un mal manejo sobre el concepto de mantenimiento y la cuestión ambiental, los ecosistemas mismos y por supuesto todo en un contexto. Entonces, ya resumiendo, la sequía es una combinación de procesos. La escasez hídrica obedece una gestión del recurso. Nosotros, quizá las autoridades son las que tienen, bueno, la sociedad en un contexto de gobernanza
deberíamos de estar que cuando no hay el suficiente recurso hídrico, tenemos que hacer una gestión para que a todos nos corresponda de acuerdo a lo que hay disponible. Y la aridez, pues la condición climática con la que nosotros tenemos que vivir. Si vivimos en una región árida, es una condición climática con la cual nosotros tenemos que hacer toda la parte de gestión de recursos, porque eso no implica que sea sequía. Y bueno, lo último, el manejo ambiental en el contexto de la erosión, degradación de tierras. Al final de cuentas, la sequía es una combinación de procesos. Y peor aún cuando en una sequía, en un fenómeno climático asociado a la variabilidad natural, ya tenemos el proceso del cambio climático. Ojalá y pueda convencerlos a todos ustedes que el tema de cambio climático es importantísimo en esta época. El cambio climático existe. Lo estamos viendo con el incremento de temperaturas. Este año ha sido el año particularmente, y lo declara la Organización Meteorológica Mundial, donde estos meses de julio y agosto han sido los más cálidos de la historia. Y no solo eso, sino los últimos 5 años previos han sido extremos climáticos, derivado de un proceso que ya no hay duda que estamos enfrentando un proceso de calentamiento global, y lo primero que se refleja es la temperatura. Y posteriormente, los patrones de lluvia que están siendo modificados. Entonces, estos impactos son cada vez mayores en los sectores agrícola e hídrico, independientemente de otros procesos. Entonces, ya no podemos hablar de la sequía, que es un fenómeno natural, de variabilidad natural, variabilidad climática natural, sino que ahora tenemos que hablar también que la sequía y el cambio climático tienen impactos en los sectores productivos. Ahora bien, toda esta información es necesario conocer cómo es la condición de la sequía, de tal manera que nosotros podamos tomar acciones a nivel gubernamental, a nivel municipal y acciones a nivel comunitario y a nivel local en función de este concepto que tenemos de sequía. La sequía se debe implementar acciones de tal manera que minimicen sus impactos. Si bien no vamos a alcanzar a evitar un proceso de sequía, sí vamos a poder tratar nosotros de que los impactos de la sequía sean mínimos en nuestros sectores productivos. Y por lo tanto, pues resulta más objetivo tener un esquema que permita observar la evolución de la sequía, de tal manera que esta sequía no tengamos, porque al final de cuentas nosotros no somos tan expertos en el decir, pues cómo es la sequía meteorológica, cómo es la sequía agrícola, cómo es la sequía hidrológica, y cómo, como lo mencionó el maestro, el doctor Mario López, la sequía socioeconómica, que es la que queremos evitar de todos estos procesos. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya lo mencionó el doctor Mario López, en un proceso de incorporar la información. Entonces, incorporar la información a través de indicadores e índices de lo que impacta directamente en nuestras comunidades, lo que es la lluvia, lo que es la temperatura, lo que es la humedad de suelo, la condición de vegetación y evapotranspiración. Además de que si nosotros nos queremos complicar la vida, pues podemos agregar otros valores, como es los niveles del agua almacenada, cómo están las aguas superficiales, aunque en honor a la verdad, al menos en mi país, esto es muy difícil de medir. Tenemos problemas para medición de los niveles de agua almacenada, que incluso también ya se está haciendo el esfuerzo para medirlos a nivel con instrumentación satelital, y de la misma cuenta las aguas superficiales. Entonces, si nosotros medimos toda esta información, lluvia, temperatura, humedad de suelo, cuál es la condición de la vegetación y cuál es la evapotranspiración, pues podríamos nosotros
implementar hasta manualmente un monitor de sequías. Y ese es el objetivo que tenemos con esta presentación. Entonces, esto lo hacemos de forma satelital, pero lo que estiman los satélites y los modelos queremos confirmarlo con lo que estimamos y observamos en el sitio. Por eso necesitamos, y a lo mejor aquí, perdón por tanto texto, pero lo que nosotros queremos es que con la información de los voluntarios, obtener de forma directa cómo es el estado de la vegetación, los pastizales, cómo es que podemos nosotros observar los niveles de los ríos y la humedad del suelo, y cómo es que nosotros podemos observar también las temperaturas y las precipitaciones de una forma de percepción sin que tengamos que ser nosotros los expertos. Esto ya lo mostró también el doctor Mario López, que es al final de cuentas que con esa información es como nosotros tenemos mapas de lo que llamamos monitor de sequías, en donde con esa información podemos obtener las regiones que nos indican, por ejemplo, para este periodo. Me parece que es para abril, este es para junio y este es para abril, en donde, de acuerdo a la clasificación que hemos mencionado, estos colores amarillos nos indican que el estado es que está anormalmente seco. No es necesariamente una condición de sequía, pero nos dice, en el caso de que continúe el proceso de las bajas precipitaciones, la respuesta en la humedad de suelo, la vegetación y la evapotranspiración, es posible que de anormalmente seco nosotros empecemos a ver procesos más intensos como la sequía moderada, sequía severa, sequía extrema y la sequía excepcional, que es la condición más grave de un estado de sequía. Y esto es para Ecuador como lo estamos viendo. Entonces, ¿qué queremos? El tema se llama un reporte de impactos. Y en el reporte de impactos, lo que el voluntario nos va a dar es que, de acuerdo a su percepción, es una percepción subjetiva de cómo es que ustedes están viendo en su región la condición de estas variables que vamos a estar mostrando. Por ejemplo, vamos a llenar un cuestionario. Este cuestionario, más tarde, el maestro Pierre nos va a dar, digamos, un sitio en donde nosotros incluso podemos hacer un ejercicio, o varios si queremos, en donde cuando llenamos este cuestionario de forma muy simple, muy de percepción de cómo nosotros vemos, este cuestionario irá a una base de datos y a través de un proceso también muy objetivo, esto que ustedes están observando y una escala de un método que se llama de Likert, nosotros vamos a llegar a clasificar el estado de la sequía en el sitio donde ustedes se encuentran. No es en todo el país, sino va a ser particularmente en el sitio donde ustedes están y donde posteriormente nosotros vamos a comparar lo que ustedes observan en una clasificación del mismo estilo con lo que el satélite y los demás modelos están estimando. Entonces, esto se llama escala de Likert, está digamos, muy directa, y en el caso de que ustedes requieran mayor información sobre el procedimiento, pueden consultarle a un servidor o al mismo maestro Pierre, que son los que es el que está implementando esta metodología en el sistema de Caster. Entonces, se proponen 7 elementos que ustedes los van a ver a continuación. Y esos elementos, cada uno de ellos nos va a ir dando un valor correspondiente a la condición de la sequía. Por ejemplo, condición de suelo. Yo en mi lugar, en
en mi localidad, puedo decir que si el suelo está saturado, si está húmedo, pues no muy húmedo, el suelo está normal, está seco, muy seco o de plano erosionable, cuando de plano el suelo con ráfagas de viento se desprende de su sitio de origen. Entonces, esto nosotros le vamos a dar un valor aquí en la escala de Likert, pero ustedes van a escoger solo una condición de esta. ¿Qué vemos de la vegetación? Si la vegetación está clorótica, si tiene un verde pálido, si está normal, si tiene un verde azulado, si está marchita sin que se desprendan las hojas, si está marchita con desprendimiento o de plano la vegetación tiene una marchitez permanente. Esto es un concepto que nosotros vamos a agregar al cuestionario. De la misma manera, las lluvias. De acuerdo a lo que ustedes viven y la percepción es, bueno, está lloviendo más de lo normal, mucho más de lo normal, poco más de lo normal, normal, o el efecto contrario, está lloviendo menos de lo normal, poco menos de lo normal, menos de lo normal y mucho menos de lo normal. Otra información que es importante es la temporalidad de las precipitaciones, porque no es lo mismo que llueva antes de la temporada de siembra a que llueva durante la temporada de siembra o posterior a la temporada de siembra. La respuesta agrícola es diferente. Entonces, la temporalidad de las precipitaciones estamos percibiendo que están muy adelantadas, más adelantadas de lo normal, poco más adelantadas o normal, o el efecto contrario, están retrasadas pero ligeramente, o más retrasadas o de plano muy retrasadas. Son, digamos, conceptos de los cuales nosotros vamos a escoger un solo valor. Y de las temperaturas, pues este concepto, mucho más frío de lo normal, más frío de lo normal, poco más frío de lo normal, o lo inverso, ¿verdad? Un poco más caliente, más cálido de lo normal, o de plano mucho más cálido. ¿Tenemos agua para ganado? ¿Es suficiente? ¿No suficiente? En un proceso muy parecido a este concepto. Ahora, el cuestionario contiene preguntas de opción múltiple, pero lo que les vamos a pedir es de que solo una de estas opciones para cada una de las preguntas nos ayuden a responder. Adicionalmente, ustedes podrán añadir comentarios y sugerencias y donde incluso vamos a tener una opción donde ustedes pueden agregar fotografías de lo que están observando. Eso va a ser muy útil porque además, independientemente de todo esto, lo que vamos a elaborar es un boletín informativo del cual todo mundo tendrá acceso y de los cuales ustedes van a ser actores principales en este proceso. Va a ser muy bonito, por ejemplo, que alguna persona de un poblado en particular suba la información, evalúe la información de la sequía, pero además agregue fotografías. Esto va a ser información muy, muy, muy importante. Entonces, nosotros a través de la aplicación, ustedes se van a registrar, se ubicará un lugar geográfico, habrá un nombre del usuario y eso está guardado en toda la secrecía si ustedes así lo quieren, pero necesitamos contar con su nombre en el sentido de que pues vamos a tener que hacer un reconocimiento a su aportación a través de una forma muy simple, pero quizá muy representativa, en donde nosotros vamos a reconocer su participación como voluntario a través de un pequeño reconocimiento o diploma. Y bueno, todos estos procesos, esta información se va a obtener, ya lo dijimos en esta gráfica, y por ejemplo, si ustedes
van al cuestionario y dicen, bueno, pues yo estoy viendo mi suelo que es normal. En la pregunta número 2, si yo veo que la vegetación tiene un verde azulado, pues tiene ya una condición de estresivo. La tercera pregunta, mis lluvias han estado poco menos que lo normal. La temporalidad de las precipitaciones, pues yo percibo que las lluvias están más retrasadas que lo normal. Y las temperaturas observadas, pues tenemos que las temperaturas están un poco más cálidas que lo normal. Y la disponibilidad de agua para ganado es menos que suficiente, es muy escasa. Bueno, pues a través de entonces este esquema de Likert hace una puntuación y al aplicar la fórmula nos dice que en ese lugar tenemos una sequía moderada, la cual tendríamos que empatar con la escala de impactos que ya mostramos en las gráficas anteriores. Otro ejemplo, yo encuentro que mi suelo está seco. Yo encuentro que la condición de vegetación tiene una marchitez con defoliación. Ya se me están cayendo las hojas, están marchitas. Yo encuentro que las lluvias percibidas son menos que lo normal y que la temporalidad de las precipitaciones son muy retrasadas. Ya no, digamos, ya no coincide la temporalidad de las precipitaciones con las fechas de siembra que regularmente tenemos. Y las temperaturas observadas, pues están más o menos normales. Esa es mi percepción, digamos, la percepción de quien está levantando este cuestionario. Y la disponibilidad del agua para ganado es menos que suficiente, sigue siendo escasa. Bueno, el esquema hace todo este puntaje, lo clasifica a través de la escala de Likert y dice, pues tienes una condición de sequía severa. Esta condición de sequía severa va a tener que compararse con lo que está estimando el monitor de sequías y entonces empezaremos un programa de ajuste en función de lo que el observador está considerando. Esto es un ejemplo, perdón por el país, pero esto es lo que ustedes encontrarían en su mapa, su país, con estos puntitos de color de acuerdo a la condición de sequía que ustedes están clasificando. Entonces encontrarán un mapa de Venezuela, un mapa de Ecuador y de los demás países también que están participando, en donde cada observador va a mostrar su valor ahí y ahí estará su información que después vamos a tener que corregir con lo que esté observando el monitor de sequías, porque esa es la finalidad. Y también la finalidad es de que ustedes también participen en este proceso de evaluación de la sequía, de tal manera que sientan que el proceso se está atendiendo, y lo mejor de todo, que esperemos que cuando esta información pase a los tomadores de decisiones, se tomen acciones, que ese va a ser otro paso hacia adelante. Entonces, es una metodología objetiva, proporciona información fidedigna. La participación de los observadores es fundamental. Es fundamental. Sin la participación de ustedes, esto va a ser muy complejo llevarlo a cabo. De cualquier manera, estos parámetros a considerar pueden ser adaptables a lo que ustedes consideran y que puedan percibir mejor el proceso de la sequía. Es factible incorporar incluso la red de observadores de lluvia, que es otro tema que también implica el proyecto. Y bueno, pues es factible que en el futuro cercano se utilice solamente información satelital. Esto lo estamos haciendo, pero la información satelital también tiene sesgo o tiene desviaciones, llamémoslo errores, lo cual requiere también de la participación de los observadores para hacer un ajuste más preciso de lo que se está evaluando. Ya en conclusión, ojalá y haya convencido a ustedes de la importancia de este proceso
La sequía es, para aquellos que lo hemos vivido de una manera u otra, para aquellos que trabajamos el tema de la sequía, de verdad es un fenómeno fascinante por lo oculto, por lo lento que es y porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta que tenemos a un proceso de sequía hasta cuando ya enfrentamos la sequía socioeconómica, en la cual es uno de los procesos más graves. Pues yo con esto termino. Yo creo que Pierre va a ser el que les va a mostrar la aplicación que tiene ahí en primera instancia en Google, y después se va a implementar ya en un sistema que se llama el Caster, que también está en proceso de desarrollo. Con esto termino y pues te dejo el micrófono, estimado Pierre. Muchas gracias, doctor. Voy a poner aquí en el chat lo que sería el formulario de reporte de impactos de sequía. Bueno, ya mi compañera Fanny ha puesto también un enlace a otro formulario en el cual pueden anotar su asistencia. En ese formulario también ya les estamos consultando ciertos datos que serían o utilizaríamos ya en lo del reporte de impacto. Les consultamos si es que están dispuestos a apoyar, están interesados en hacer el reporte de la sequía, y ahí también les estamos consultando su ubicación para de esa manera poder identificar su ubicación en el mapa. También estamos solicitando información de contacto que, bueno, para posteriormente comunicarnos con ustedes y poder, bueno, interactuar, poder obtener mayor información. De repente les pediríamos que nos compartan su ubicación satelital donde estarían haciendo las observaciones, de manera que sus reportes estarían ubicados geográficamente en el mapa. Ya les estoy pasando aquí en el chat, pueden encontrar un formulario. Este formulario es el que se enviaría a los observadores mes a mes, los primeros 10 días de cada mes, para que den su evaluación, cuál es su percepción del mes anterior inmediato. O sea, bueno, ahorita estamos ya en plena de septiembre, pero podría ser que en los primeros 10 días de octubre enviemos el formulario y ustedes lo llenen con su percepción de cómo se ha comportado. Hay una mano levantada. Antes de proseguir, antes de poder ver el formulario, adelante, Jonathan. ¿Cuál es su consulta? Bueno, voy a proseguir. Después, deteniendo la consulta, podemos solventarla. Pierre, si me permites, nada más, por ahí un micrófono que está encendido, si lo pudieran apagar, por favor, porque no te escuchamos claramente. Ok. Ya, ahí está. Ok, entendido. Entonces, yo ya he compartido un acceso, un enlace a Google Forms, donde ustedes pueden mes a mes hacernos los reportes de sequía. Podríamos hacer hoy, ahorita, en estos momentos, un ensayo. Pueden acceder al Google Forms, al enlace. Bueno, ahorita voy a compartirles la pantalla para que vean cómo se ve el enlace. Entonces aquí está el formulario. Vamos a solicitarle su número de identificación. Esta es la forma en la cual nosotros lo podemos saber quién es el que está reportando. Como ya
en la hoja de registro tendríamos su ubicación, ya sabríamos en qué lugar están reportando. Entonces, bueno, aquí podríamos poner mi DNI, mi cédula de identificación. Y aquí vienen las preguntas, ¿no? Las preguntas que indicaba el doctor Lobato del formulario. Primero, la condición del suelo, la condición de la vegetación, cómo yo veo a la vegetación. Bueno, ahorita voy a poner un poquito lo que he percibido en mi entorno. Lluvias percibidas acá en Guayaquil, hemos tenido, sí, sería más de lo normal. Normalmente no llueve acá, pero en los últimos días hemos tenido lloviznas, que bueno, sería un poco más de lo normal. Entiendo que también en ciertas zonas de la región ha tenido lluvias excepcionales. Eso sería mucho más de lo normal. La temporalidad de las lluvias, bueno, está muy adelantadas. Las temperaturas observadas, yo creo que han estado normales. La disponibilidad de agua para el ganado, ¿cómo he visto yo los caudales de los ríos? Yo los he visto, bueno, normales, digamos que es suficiente. Y aquí pueden poner un comentario, ¿sí? Bueno, podemos aquí poner que han habido lloviznas en este mes. Y ponemos enviar. Entonces, esta información nosotros la recopilamos a través de la herramienta Google Forms. Como les indico, es un formulario que se debería enviar mes a mes. En la información de contacto, nosotros hemos solicitado su correo y su número de telefónico para poder contactarnos y también de esa manera poderles enviar los formularios para poder extraer la información e ir recopilándola. Esto es temporal. Estamos desarrollando una aplicación móvil en la cual van a tener lo mismo que está aquí, el mismo cuestionario, sino que, bueno, ya a través del celular ustedes podrían enviar esa información y ya no sería a través del Google Forms. O también podríamos mantener este medio de comunicación en el caso de que nuestros observadores no dispongan de algún equipo celular o tengan alguna dificultad con ello. Entonces, de esa manera estaríamos nosotros recopilando la información. También mencionar de que ustedes como voluntarios también han mostrado su interés por ser los observadores de lluvia. Estamos ahorita en el proceso de adquisición de los pluviómetros, los cuales a futuro, en el corto plazo, quizás el próximo mes, empecemos a distribuirlos y a dar la capacitación de la observación de lluvia, que es algo diferente, es otro proceso en los cuales también le estamos, vamos a solicitar su apoyo. ¿Tienen alguna consulta con respecto a el reporte de la sequía? Sí, muy buenos días. Les saluda Rolando Montejo Cacedeño. Yo soy de acá, el Cantón Bolívar, provincia de Manabí. Muy interesante todo el tema. Solamente tengo una duda al respecto. Cuando ustedes hablan acerca del monitoreo de cómo yo veo la vegetación y todos los indicadores que hay que recoger, se refieren a mi región, o sea, a mi ámbito inmediato, a mi sitio, o a mi lugar o a mi finca, el predio donde yo estoy, porque puede haber ciertas diferencias. Por ejemplo, yo tengo cierto manejo en mi finca que de alguna forma se diferencia al manejo común que hay por la zona. Entonces, de repente, el manejo silvopastoril que doy a mis potreros, micropastoreo, evidencia que hay ciertas condiciones un poco diferentes al promedio de la zona. En este caso, es mi deber, para que la medición sea lo más válida posible, también tomar en cuenta los predios de mis vecinos o solamente mi predio. Esa es mi pregunta. Si me permite contestar,
Lo ideal es de que sea justamente en el punto donde usted está observando. Si hubiera alguna otra diferencia, como usted menciona, lo recomendable es que le pida usted a sus vecinos o a sus compañeros que por favor se inscriban y de la misma manera ellos también hagan, digamos, este concepto de censo. Entre más voluntarios tengamos, el mapa de sequías va a ser mucho mejor corregido. Entonces, la recomendación es de que sea del punto donde ustedes invariablemente siempre estén midiendo. No se muevan de un lado y luego vayan a medir a otro lado, sino siempre sea la misma parcela que están ustedes observando, que sea esa, digamos, la prueba piloto, ¿no? La que ustedes estén manejando. Pero si hay otros voluntarios o hay otras parcelas que están, digamos, a cierta distancia de la suya y las condiciones son diferentes, lo ideal es pedirles si ellos pudieran también incorporarse a este proceso de medición. Tenemos otra consulta del señor Gonzalo Constante. Adelante. Hace rato el señor Jonathan Muñoz había levantado la mano y también de spam. Sí. Están silenciados. Buenas. Adelante, Jonathan. Hola, ¿cómo estás? Acá Jonathan Muñoz, desde una de las áreas piloto del proyecto, acá en Venezuela, del municipio Valle de la Pascua, del estado Guárico. Tengo varias preguntas, ¿no? Una, actualmente estamos atravesando en el área piloto, acá en Valle de la Pascua, una entrada atípica, un inicio atípico de la temporada de lluvia. Entonces, comenzamos con un evento de niña a principios de año. Luego tuvimos un periodo de sequía cuando, al inicio de la temporada de lluvia, cuando debería haber comenzado la temporada de lluvia, y esto trajo un retraso del inicio de la temporada de lluvia. Esto que está ocasionando, debemos, por supuesto, indicarlo ahí en la encuesta, ¿no? Quería saber qué recomendaciones hay para sobrellevar o que podamos tener para sobrellevar y mitigar estos efectos que estamos padeciendo. Actualmente tenemos 2 semanas sin precipitaciones acá en el municipio de Valle de la Pascua. Entonces, un poco así, algunas recomendaciones generales, porque hay mucha inquietud acá. Estoy reunido con unos productores y me han estado muchos preguntando eso. Yo les he recomendado algunas cosas, pero quería saber algunas opiniones de ustedes. Y lo segundo, ¿cuándo iniciaríamos este proceso de encuestas, verdad? Si tenemos que esperar que comience lo del Volume Clima, o va a ser independiente del tema de los pluviómetros con Volume Clima. Esas son un poco las 2 preguntas. Okay. Contestando su segunda pregunta, el reporte podríamos empezarlo, si gustan, pueden acceder incluso ahorita al formulario que les compartí en el chat y pueden empezar a llenar la información. Sería a modo de ejercicio, pero ya empezaríamos a partir del siguiente mes. Nosotros les enviaríamos el formulario para que nos den su evaluación, su percepción acerca del mes de septiembre sería. ¿Sí? Como les recuerdo, este es un formulario que lo vamos a hacer mes a mes porque el monitor de sequías lo estamos emitiendo mes a mes. Con respecto a lo que se puede hacer con la sequía, doctor López, doctor Lobato, bueno, podría enumerar Bien. Ustedes son los... Sí, bueno, el tema de cuando ya estamos en una situación de sequía, sin duda implica sacrificios
implica decisiones fuertes. Voy a poner 2 ejemplos, quizá muy drásticos. Cuando la sequía ya es extrema, cuando la sequía lleva mucho tiempo, como es el caso de Chile, o como es el caso de California, o como es el caso del norte de México, en la cuenca del río Bravo, las decisiones son, si no es época de siembra, y está por empezar la época de siembra, la decisión es no sembrar. Una decisión también muy fuerte es pagar un seguro agrícola, previendo que a futuro pueda haber un problema. La otra decisión puede ser sembrar menos de lo que normalmente sembraban si la fuente de abastecimiento es una fuente permanente, es decir, un embalse o un río que todavía tiene agua pero tiene poca. La decisión es utilizar lo menos la cantidad de agua para regar lo menos. Si es una área que se basa estrictamente sobre lluvia, es decir, no tiene ningún otro apoyo más que el temporal, la decisión es aguantar hasta el final y cambiar el patrón de cultivos. Quizás sembrar lo que no tradicionalmente se siembra, sino cambiar hacia un cultivo que sea de ciclo corto, de periodo corto, que les permita a ustedes seguir sembrando, y que sea resistente a la condición de estrés hídrico a la que va a estar sujeto. Esas son medidas cuando ya tengo la sequía encima. Lo ideal es precisamente no llegar a esta circunstancia de toma de decisiones críticas. En California y en Arizona están decidiendo en huertos de manzano, huertos de durazno, huertos de pera, están decidiendo quitar algunos de los árboles para permitir que sobrevivan con la humedad otros árboles de ese mismo huerto. Pero eso es ya una situación extrema. En el caso de California llevan ya más de 25 años en sequía y donde los productores están tomando este tipo de decisiones. Inclusive, algunos productores han dejado de sembrar y se dedican a instalar campos solares, paneles solares, porque la actividad agrícola ya la ven muy afectada. Pero eso son decisiones muy fuertes y decisiones drásticas. Abandonar la actividad agrícola para dedicarse a otra actividad, que no creo que sea el caso de ustedes. Pero yo estoy poniendo el caso extremo para que ustedes vean qué tipo de decisiones se pueden estar tomando. Si están ustedes previendo la sequía, para eso es precisamente el monitor de sequía, para alertar oportunamente las condiciones. Si están previendo eso, pueden tomar decisiones oportunas respecto de cuánto sembrar, qué sembrar. Una, construir pequeños embalses para almacenar agua y entonces protegerse ante una eventual falta de sequía. El recurso que nunca falla es el agua subterránea. El construir pozos para abastecer de manera emergente la producción agrícola a las poblaciones es algo que debe explorarse y tener los pozos como el último recurso para evitar condiciones de sobreexplotación y que entonces estemos pensando de manera equivocada de que, tengo el pozo, puedo seguir regando la misma superficie o incrementar la superficie. No, lo ideal es que los pozos sean el refuerzo, sean el apoyo en caso emergente, no de uso permanente y continuo para fines agrícolas. Sí
de uso continuo para abastecimiento de poblaciones que sufren recurrentemente de la falta de agua. Son algunas ideas así de bote pronto que podría yo recomendar a ustedes. Gracias. Perdón, quizá un comentario adicional es que lo que ustedes mencionan es muy importante y ahí es donde reside el monitor de sequías. Un monitor de sequías que está acompañado de un protocolo de acción. O sea, esto es, ¿qué es lo que deben de hacer en función de cómo está evolucionando la sequía? Y este protocolo de acción lo deben de elaborar en cada región y en cada comunidad. En otro país, por ejemplo, en México, se llama Programa Nacional contra Sequías, en donde hay un guía, hay un manual de acciones en función de cómo se están observando los impactos de la sequía. Entonces, es proactivo, se trata de no ser reactivo en el sentido de mitigar sus efectos. Entonces, pues ya, digamos, ante este problema que ustedes están enfrentando, debería de haber un manual o un protocolo de acción en el sentido de qué es lo que tendría que hacerse, qué medidas tendrían que tomarse para reducir los impactos de las sequías. Si me permiten, habla Juan José Nieto de CIFEN. En ese mismo sentido que está hablando el doctor Lobato, para el caso de Ecuador, hace, me parece, un par de meses, el Ministerio de Ambiente y de Agricultura lanzaron el Plan Nacional de la Sequía y han adoptado este monitor que se ha desarrollado como el que genera las acciones que están o los protocolos que están definidos en ese plan. Estamos en este momento en ese trabajo de coordinación con ambos ministerios, principalmente con el Ministerio de Ambiente, para que esto se vuelva ya de manera más operativa a nivel de autoridades. Pero igual, la participación de los usuarios es fundamental siempre en esto para que no quede en papel y en ideas bonitas. Para el caso de Venezuela no estoy seguro, pero a nivel de la región donde se está trabajando es lo que yo creo que podríamos llegar a hacer y generar esos protocolos de acción basados en lo que el monitor esté indicando. Entonces esa es la idea, que no se quede en información que la sequía que me está haciendo, sino una especie de manual o de guía o protocolos de acciones que puedo tomar según el grado de cómo evoluciona la sequía. Complementando lo que dice Juan José, normalmente cuando uno escucha la palabra protocolo, normalmente lo asocia a ya la condición de desastre. ¿Qué hago cuando ya tengo el problema encima? Pero el plan al que está haciendo referencia Juan José no solamente enfoca el durante la sequía, sino el plan consiste en el qué hacer antes, durante y después del fenómeno de la sequía. Es decir, es todo el ciclo. La planeación debe abarcar, prever, reducir qué tan vulnerables vamos a ser o somos en este momento ante un impacto de la sequía que, como dice René o como señalaba él, es inevitable. O sea, no podemos evitarla. Lo que sí podemos reducir es que nos dañe mucho. Podemos reducir el impacto de la sequía. Y para eso están estos planes a los que hace referencia Juan José. Ok, muchísimas gracias. Muy clara la presentación, muy sencillo el formulario. Y creo que sí vamos a poder aportar desde acá, desde el Estado Guárico, con esta calibración del monitor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como comentario también, el monitor lo estamos trabajando con el Servicio Nacional. En este caso, para Venezuela, el INAME, y en el caso de Ecuador, el INAMI. Ambos servicios nos proveen servicios climáticos, pronósticos, monitoreo de las condiciones climáticas. Entonces, también
hay que trabajar, comunicarnos con los servicios nacionales para ver o sea, para ver esta información que ellos están generando, ¿no? Incorporarnos o coordinar mejor con ellos. Es, bueno, parte de las actividades también que estamos desarrollando dentro del proyecto. Le paso la palabra al señor Gonzalo Constante, que tiene la mano levantada. Buen día con todos. Gonzalo Constante, docente de la carrera de Ingeniería Agrícola. Estoy en representación de la ingeniera Sofía Velázquez, directora de la carrera de Ingeniería Agrícola de la ESPAN. Bueno, una preguntita y bueno, gracias por la oportunidad en este evento que creo que es muy importantísimo. El equipo que ustedes van a entregar con relación a los equipos que, por ejemplo, que el INAMI tenía, ¿cuál es el radio de acción, por ejemplo? Esa es una pregunta por la situación del compañero anteriormente, creo que era Rolando, que decía, bueno, tengo que monitorear a todos, porque de esa forma sí podría quizás hacer una lista de las personas de ese radio de acción, ¿no? Y poder decir, bueno, todo esto es hectáreas o toda esta zona, pues, abarca, digo yo, ¿no? Lo otro sería en qué momento hacen las mediciones, porque existen, por ejemplo, en el caso del INAMI, por ejemplo, ahí en la carrera tenemos nosotros una estación en la cual se toman ciertos indicadores en horas de la mañana, a mediodía y en horas de la tarde. ¿Me explico? Es muy importante dejar esa situación bien establecida para los colaboradores. El día de ayer, la ingeniera envió una lista de los participantes de la zona del Cantón Bolívar. Y esos detalles sí son muy importantes, la metodología, la parte operativa, ¿no? Para que ellos tengan consciente, porque hacen otras actividades, ¿no? Entonces, eso es importante que dejar establecido para que toda esta situación pues tenga un éxito, me explico, tenga la expectativa que nosotros mismos no hemos generado. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, adelante, vamos a ver. Gracias, ingeniero Constante, por su pregunta, que nos sirve para clarificar algunos temas. Hay dos cosas bien diferenciadas. Una, la que compete para esta reunión exclusivamente, que es sobre los voluntarios que van a ser los observadores de los impactos de la sequía. Entonces, para los observadores de impactos de sequía, lo que se les está solicitando de la manera más amable posible es que mes a mes, una vez cada mes, llenen el formulario que Pierre estaba mostrando, donde uno, en base a unas preguntas que están ya definidas, va determinando cómo percibe el impacto de la sequía en su entorno. Y lo otro es el del voluntariado que llamamos Volunclima, que son personas que se ofrecen igualmente de voluntarios, a los que se les va a entregar un pluviómetro, que es simplemente un cilindro plástico graduado con escala métrica, donde a ellos sí, día a día, también se les va a solicitar en cierto rango de horas, entre las 7 y 9 de la mañana, que hagan la lectura de la lluvia, haya llovido o no haya llovido, y que con una aplicación celular se envíe el dato a una base de datos centralizada, de manera automática se publica en la web y todos podemos ver el dato que cada uno está recogiendo. Pero ese sí es un trabajo diario y ese sí es un trabajo que se va a realizar con la entrega de estos pluviómetros, que son, como les digo, no son profesionales para un servicio meteorológico, o sea, no pretendemos suplir la red de INAMI. INAMI, bueno, no solo mide la lluvia, mide una serie de parámetros como temperaturas máximas, mínimas, humedad, viento, etc. Entonces no pretende esta red de Volunclima, no pretende suplantar la de INAMI, sino complementar al menos con el dato de lluvia, que a veces son los que más impactos causan, poder complementar esa información que en algunos sitios es escasa. Pero son dos cosas diferentes. Ahora, para informarles, en Ecuador
llegaron esta semana a Guayaquil, ha tomado un montón de tiempo que lleguen porque deben ser los tuvimos que importar. Entonces, pero ya están en Guayaquil. Entonces, próximamente los estaremos contactando para ir a hacer las instalaciones y explicación ya en el terreno y en un taller parecido a este, pero específicamente para la red de voluntarios sobre esto. Para el caso de Venezuela, que también se va a instalar la red allá, se hizo la semana pasada, se hizo el pago para la importación. Entonces, bueno, estamos haciendo el seguimiento de cuánto pueda tomar, pero comentarles, para Ecuador nos tardó 3 meses. No creo que tarde lo mismo para Venezuela porque hicimos un cambio de la empresa transportadora. Entonces, pensamos que va a ser mucho más rápido, pero no menos de un mes, yo calculo, que estarían llegando a INAMED y haremos lo mismo, un proceso de instalación y de identificación y de, bueno, de entrenamiento de cómo utilizarlo. Pero son dos cosas diferentes. Una, los voluntarios que hacen la observación del impacto de sequía, que es una vez por mes y es llenando el cuestionario que mostró Pierre, y que no necesariamente debe contar con este pluviómetro. Puede hacerlo cualquier persona que esté interesada en contribuir, como mencionaba el doctor Lobato. Mientras más gente haya en esta red de observadores de impactos de sequía, pues mucho mejor. Y no necesariamente deban contar con un pluviómetro porque no se le está pidiendo un dato medido, digamos, sino que es su percepción. Eso, ingeniero, no sé si respondí con eso su consulta. Correcto, muchas gracias. Okay, la señora Flor María de Spam tiene una consulta también. Buenos días, estimados colegas. Mi consulta es si desde la academia se podría participar, a más de la red de voluntariado, con un grupo de estudiantes, por ejemplo. Estamos iniciando las clases, las universidades manavitas estamos iniciando el nuevo periodo académico. En estos días y a principios de octubre. Entonces, como hay estudiantes que van a iniciar sus trabajos de integración curricular, se podría aprovechar también a esos estudiantes prácticas preprofesionales para que sean parte de ese voluntariado. No sé si hay esa posibilidad que además de del voluntariado que está en las comunidades pueda haber este otro aporte. Tomando las mismas comunidades. Y muchas gracias por ese ofrecimiento, una excelente idea, integrar a la academia en esto. No solo en la observación, sino también en poder desarrollar cosas con esos datos y exacto, o sea, generar investigaciones de esto. Por ejemplo, este año coge una pareja, porque pueden hacer en pareja, y ellos evalúan el comportamiento del año que pasó, ¿cierto? Versus años anteriores. El siguiente año, otros estudiantes toman esa misma investigación con el año siguiente. Correcto. Y así van teniendo ustedes ya una información con un rigor más científico. Sí. Una interpretación, incluso podrían hacerse hasta artículos de eso, artículos de los mismos estudiantes, apoyando, trabajando con los tutores, trabajando incluso, ustedes podrían sugerir que en los proyectos de investigación o de vinculación de las universidades le incluyan esta medición como una parte de su investigación. Puede ser para las convocatorias futuras. Y ustedes van construyendo un proceso más sólido, que no se diluye. Va a haber un estudio continuo ahí de ese proceso. Muchas gracias. Sí, excelente idea y a las órdenes ponemos a disposición el CIFEN para ese tipo de estudios. Sí, incluso nosotros en mi caso, yo soy docente de la carrera de Ingeniería Ambiental y soy parte de la Reduz Manaví y de la Red Nacional de Desarrollo Sostenible. Entonces nosotros, eso le digo, debe ser un aporte que se vaya construyendo y en estas redes de investigación y académicas vayan construyendo estos procesos para manejar bases de datos sólidas, que no se queden ahí cuando termine el proyecto, sino que tengan continuidad, asociada en este caso nosotros al INAMI,
y Venezuela a su instituto de observación que tenga. Es importante consolidar estos datos, porque el gran problema de los proyectos es, los proyectos son hermosos. Uno trabaja 2, 3 años, 4 años en un proyecto con excelentes resultados. Terminó el proyecto, se quedó todo ahí. No hay la continuación, pero si ustedes logran, se logra impulsar que sea una variable que se mida en los proyectos, en los grandes proyectos de investigación y vinculación, sería súper importante, para lo cual tendrían ustedes que empoderar a las comunidades participantes y convertirla en una escuela de redes de observatorio climático, como le quieran llamar ustedes. La red está trabajando con la red de las escuelas escuelas de desarrollo urbano sostenible. En la red académica de HOP Zona 4, estamos trabajando con las escuelas de liderazgo y emprendimiento. En el caso del SPAN, en este momento tenemos la escuela de liderazgo y emprendimiento que terminó su fase de capacitación en ingeniería ambiental. Que entonces ahora ya nos toca a nosotros hacer la parte de la aplicación en campo. O sea, por ahí uno se puede ir agarrando. Tenemos también un proyectito con las redes de la REDU, con Escuela de Líderes, que estamos en el Cerro de Jaboncillo. Entonces, ahí se puede ir ya incorporando estas variables para no trabajar aislado. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros trabajamos aislados. Y en un mismo proyecto podemos involucrar un montón de variables que fortalecen a una red, fortalecen a la academia y finalmente los beneficiados son nuestras comunidades, que es la que para ellas trabajamos. Muchísimas gracias. Entonces vamos a contactarla junto con Redus, que bueno, está ahí nuestra colega Jessica Chávez también, está coordinando los trabajos allá. Creo que teníamos otra pregunta, Pierre. Sí, si me permites, Juan José, creo que lo que comenta la maestra de SPAN, Flor María, es fundamental. Porque para propósitos del monitor, es indispensable que se estudie no solamente el fenómeno que está ocurriendo, sino también lo que ella plantea es la previsión hacia el futuro, es decir, la recurrencia, la persistencia, algo que nosotros hemos insistido. Y si los estudiantes pueden tener muchas opciones, muchas posibilidades y temas de investigación en tema de sequía, hay muchísimos. Y esto contribuye significativamente al mejoramiento del monitor y sin duda a la planeación de la atención de la sequía. Gracias. Gracias, doctor. Me parece que Jonathan Muñoz tiene otra consulta y con eso cerraríamos la sesión. Adelante, Jonathan. Ok. No, una pregunta muy corta que me están haciendo acá, ¿no? Algunos participantes están fuera del área de estudio acá en Guárico, pero no necesariamente en los 4 municipios pilotos. Entonces la pregunta es si ellos pueden participar en la encuesta. Correcto, sí. Okay. Nomás necesitaríamos sus datos, sus informes para poder ver la ubicación y también poder enviarles el formulario para que puedan llenarlo. Correcto. Sí. Ahí creo que nos comunicaríamos con usted, Jonathan. Creo que tengo su contacto, o tenemos su contacto, y ahí tendríamos el canal de comunicación para que nos pueda facilitar esos contactos. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les agradezco muchísimo por su interés, por su asistencia, por su atención. Estamos en contacto. Voy a dejar mi correo en el chat para que igual puedan enviarnos sus consultas o quieran, bueno, tengan alguna duda que podamos apoyar. Por favor, equipo CIFEN, pongamos nuestros correos para que los asistentes puedan contactarnos, puedan tener un medio de comunicación con nosotros. En el caso, bueno,
Mi nombre es Pierre Maquilón, soy especialista en desarrollo informático y he estado desarrollando la parte informática del monitor de sequías. Y bueno, también voy a proveer esta aplicación móvil para que ustedes puedan enviarnos los reportes de los datos. Muchas gracias. Jessica tiene unas consultas. Adelante, Jessica. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, no es una consulta, simplemente seguirnos poniendo a disposición a través de la Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Manabí. La Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Manabí comprende todas las academias en la provincia de Manabí. Muy valedero lo que dijo la colega Flor María, donde no solamente intervendríamos las personas que estamos a cargo de la red, sino lógicamente ampliar la información o los datos que se puedan generar a través de nuestros alumnos, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Técnica de Manabí, etcétera. Entonces seguimos trabajando y actuando con el CIFEN para estos datos necesarios para este buen desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Bueno, también mencionarles que los datos van a estar abiertos, o sea, lo que ustedes reporten vamos a desarrollar interfaces o mecanismos para que puedan ser consumidos, ya sea para la parte de investigación o bueno, para los otros fines, porque esta es una red voluntaria, ¿no? Entonces, juntos nos apoyamos. Muchas gracias. También, perdón, para una cosa con lo que mencionaba Jonathan, de las personas fuera del área de estudio. Una vez que en Venezuela y en Ecuador, que originalmente se había pensado tener el monitor solo en áreas piloto, pero por decisión de los servicios meteorológicos respectivos, INAMED e INAMI, se hizo a nivel nacional. Entonces, el tema incluso de voluntarios con que podamos llegar a un acuerdo para que tengan los pluviómetros, también podrían registrarse para ver si se amplía de hecho tenemos que ampliar la red fuera del área de estudio, tanto en Venezuela como en Ecuador. Acá también está presente Funalgodón, a través de Esteban Borja, y ellos también van a ser parte de esta red. Así que la idea es seguir creciendo, de formar una red cada vez más grande, que vaya generando cada vez más información y que cada vez nos involucremos todos, también en la solución, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Por favor, recuerden, si es que no han llenado el formulario, llenarlo y bueno, estaríamos en contacto para poder seguir trabajando en este monitoreo de la sequía para prepararnos ante este evento. Doctor López. No, pues muchas gracias a todos ustedes por su participación y su colaboración es invaluable y indispensable para nosotros. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias entonces. Estamos en contacto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Listo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.